Muchas gracias, Presidenta, con su venia. El pasado 17 de mayo tuvo verificativo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, mismo que fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2004, en conmemoración con el día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS por su acrónimo, en el año de 1990. Con dicha conmemoración, la ONU fomenta una cultura de igualdad y de justicia antes que una de odio y de represión. Así, se trata de una expresión de respeto de una sociedad en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando pues un ambiente de inclusión. Y retomando lo publicado por el Consejo Nacional de Población, se busca concientizar a los líderes políticos, movimientos sociales, medios de comunicación y al público en general sobre la violencia y la discriminación que sufre la comunidad LGBTTI a nivel internacional. Bajo esta consideración, el asunto que ahora expondré se relaciona con lo anterior, ya que nos permite resaltar la importancia de garantizar el derecho a la identidad, pues se requirió a la Secretaría de Educación Pública como sujeto obligado conocer qué debe de realizar una persona transgénero para el cambio del nombre nuevo y género en la cédula profesional. Asimismo, planteó la persona saber si procede el ejercicio de los derechos de acceso, de rectificación, cancelación y oposición de datos personales, por su acrónimo conocidos como derechos ARCO, si es posible pedir el acceso a los datos y que se realice la actualización del nuevo nombre y género, así como el fundamento jurídico y formatos que se requieren y el tiempo para el trámite y si es necesario el pago de derecho alguno. Asimismo, la persona recurrente solicitó información similar, pero respecto al trámite que tenía que realizar ante la Universidad Abierta y a Distancia de México. En respuesta, el sujeto obligado informó una serie de requisitos para efectuar el traslado de registro y corrección de base de datos por el cambio de género. Ante esta respuesta, inconforme, la persona, ahora recurrente, presentó su recurso de revisión, señalando que la lista de requisitos que le dio la Secretaría de Educación Pública no contiene ni el fundamento legal, ni tampoco indica lo que acontece cuando el cambio de nombre legal y género fue realizado mediante un procedimiento administrativo ante la Oficina del Registro Civil en la Ciudad de México. Además, el particular se quejó porque le mencionan que los registros entregados no son válidos para el título y cédula profesional obtenidos por medios electrónicos, sin mencionar qué procede en ese caso, y además no contestan el planteamiento que el particular hizo en la solicitud respecto al ejercicio de los derechos ARCO. Ni tampoco se pronunciaron sobre el cuestionamiento de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Durante la tramitación del recurso de revisión, el sujeto obligado hizo del conocimiento de la persona recurrente, entre otras muchas cuestiones, los siguientes: una lista de documentos que se debe de presentar para el trámite, para que una persona transgénero obtenga sus documentos con el nuevo género, y señaló el fundamento legal aplicable a cada uno. También mencionó que no intervienen los procedimientos administrativos del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, dijo en los alegatos que es necesario que se presente la resolución emitida por la autoridad competente en la que funde y motive la emisión del cambio de nuevo género. En el caso de los títulos profesionales expedidos con antelación a octubre del año 2018, se debe presentar, le comentaron, el documento en original, y para aquellos expedidos en forma electrónica con posterior a la fecha ya mencionada, será necesaria la presentación del archivo XML modificado por la institución educativa que emitió el título primigenio. Si una persona, además dijo, solicita a la Dirección General de Profesiones la cancelación de los datos personales en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, no procede porque entonces el procedimiento de cancelación a seguir, considera la autoridad recurrida, está regulado en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Y por otra parte, sugirió acudir a la Universidad Abierta de Distancia de México para requerir la información de interés, pues las instituciones educativas se rigen por sus propias normas internas y la Secretaría, argumenta el sujeto obligado, no tiene injerencia en ellas.
Después de este cúmulo de dichos por parte del sujeto obligado, el análisis que realizó esta ponencia en el asunto que nos ocupa, se determinó que, en cuanto a los requisitos necesarios para el trámite, se identificó que la Secretaría, hoy recurrida, no hizo mención del acta de nacimiento para la gestión de interés y como informó que la asistencia presencial está suspendida por la emergencia sanitaria, no le otorgó a la persona recurrente alguna opción adicional para la atención que se requiere, como pudieran haber sido los medios electrónicos. Sobre el ejercicio de los derechos ARCO, se advirtió pues que el sujeto obligado, a través de los trámites que realiza la Dirección General de Profesiones, recaba diversos datos personales y como responsables del tratamiento, los titulares están facultados para realizar dicho ejercicio, como es el de rectificación, que consiste pues en la corrección de datos cuando estos sean incompletos, inexactos o no se encuentren actualizados, por lo que la cancelación a la que se refirió el sujeto obligado no es limitante para ejercer la rectificación. Resultó también, en el proyecto se propone, resultó procedente la incompetencia realizada por el sujeto obligado para conocer la información que requerida a la Universidad Abierta a Distancia en México. Si me permiten, quiero resaltar que estos casos resultan relevantes porque el Estado debe reconocer expresamente la identidad de género y conlleva que las personas transgénero puedan realizar todos los trámites que resulten necesarios para el reconocimiento en sus actas de nacimiento y en sus documentos personales. Porque cuando el género que voluntariamente ejercen no corresponde al sexo biológico que obra en dichas constancias, es necesario rectificarlo. Para lo anterior, es necesario mencionar que ante la ausencia de normatividad que regulara el reconocimiento de género, se provocaba que las personas transgénero se encontraran con obstáculos para corregir sus documentos personales, para adecuarlos a la identidad de género que viven en ese momento. Sin embargo, con la reforma al Código Civil de esta ciudad, de la Ciudad de México, se validó el derecho a toda persona al reconocimiento de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo, como lo es la reasignación del nombre por el cambio de rol de género. Esto ampara la protección de derechos y obligaciones y responsabilidades que son adquiridas por la persona que no desaparecen con la reasignación de género. Con lo expuesto, se tiene pues que a través del procedimiento administrativo para el cambio de género, las autoridades educativas están en posibilidad de reconocer el derecho de identidad de las personas transgénero al proporcionar el cambio de nombre y género en los documentos oficiales, como lo son en el caso de la especie, o el caso que nos ocupa, las cédulas profesionales, mediante la facilidad de trámites previstos para tal efecto. Como ejemplo claro, tenemos, reitero, el asunto que hoy pongo a la consideración de este pleno. Asimismo, es posible exponer que el Instituto Nacional Electoral ha establecido medidas tendientes a garantizar que las personas transgénero ejerzan su derecho al voto sin limitación de las identidades de género, orientaciones sexuales y las expresiones de género, lo cual no debe significar impedimento alguno para el acceso y ejercicio de ese derecho, y además ha promovido procedimientos para facilitar la actualización de la credencial para votar respecto de los datos de las personas que han decidido llevar al cambio ese cambio de sexo, ya que en un sistema democrático como el mexicano se debe garantizar que cada individuo que forma parte de una comunidad tenga los mismos derechos más allá de su género. En esos casos, nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto a favor del reconocimiento del derecho a la igualdad jurídica de las personas transgénero por medio de la protección de la autodeterminación, del derecho a la intimidad, de la propia imagen y de la identidad personal y sexual como un conjunto de prerrogativas que son sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de cualquier persona. Por lo tanto, es indispensable reconocer el derecho a la identidad de género autopercibida y libre manifestada, pues es necesaria para poder acceder sin discriminación al resto de las libertades que son reconocidas por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales que el Estado mexicano forma parte. En ese sentido, una vez más queda de manifiesto la importancia de la labor de este instituto como órgano garante ante la encomienda que ejerce al garantizar que los derechos que tutela, en tanto que la protección al derecho de acceso a la información que en este asunto ejerció la persona, permitirá ulteriormente ejercer otro derecho que también tutelamos, que son los derechos ARCO.
Es por lo expuesto que mi propuesta en un primer sentido es sobreseer en la parte del recurso de revisión respecto a la incompetencia declarada por el sujeto obligado al resultar procedente y haberla notificado a la persona recurrente, ya que la Universidad Abierta de Distancia de México debe de dar respuesta a las solicitudes que le realicen respecto de sus facultades y competencias. Y por otra parte, propongo a este pleno modificar la respuesta otorgada e instruir a la Secretaría de Educación Pública para que otorgue a la persona recurrente la totalidad de los requisitos que se encuentran previstos para realizar el trámite de cambio de nombre y de género en la cédula profesional, señalando el fundamento jurídico que le resulta aplicable, que además informe sobre las diversas modalidades para llevar a cabo la gestión requerida o referida y comunique al recurrente la opción del ejercicio de los derechos ARCO. Es cuanto, comisionada presidenta y colegas.